Bueno, como les habíamos dicho, el doctor Alejandro Fargosi, que está aquí a mi lado, fue miembro de la magistratura y justamente es un hombre cuyo conocimiento, ¿no es cierto?, de la ley y sus consecuencias, mejor dicho, las consecuencias positivas y las negativas, ¿no es cierto? Lo hacen un referente muy importante. Por ejemplo, ¿no es cierto?, ¿cómo se explican determinadas lentitudes en la justicia, ¿no es cierto?, que no terminan de discriminar y de clasificar los hechos, ¿no? ¿Puedo ser franco? Sí, le veo la mirada, sí, por supuesto. Inoperancia, miedo, que está prohibido, un juez no puede tener miedo. Cuando un juez tiene miedo tiene que renunciar, esto hay que ser muy claro, porque si no siempre hay una excusa, ¿no? Sí. Inoperancia, miedo, ineficiencia, vagancia o coimas. El gran problema ¿cuál es? Que todo esto es muy difícil de comprobar. De ahí la ventaja de poder hacer la auditoría que se ha decidido hace poco tiempo a instancias del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, y esperemos que de ahí resulte algo, pero la realidad es que cuando uno habla con la gente en general es muy, no sé, a usted le debe pasar también, la gente es muy, digamos así, tímida con los políticos. Cuando uno no es político, la gente es sincera y nadie cree nada. Sí, sí. ¿Por qué no creen nada? Porque no hay ningún elemento que permita que uno crea en un sistema en el que las causas duran 15 años. Pero bueno, esto no solamente hay que hacer la catarsis de decírselo a uno mismo y decirlo públicamente, sino también corregirlo, y una de las formas de corregirlo es estar muy vigilante con los jueces, incluso con los que parece que están haciendo algo, para que terminen de concretarlo y los juicios vayan al tribunal oral, ¿no? Bueno, por ejemplo, a propósito, pensar que estamos a casi 2 años, ¿no es cierto?, de 1 año y medio, de la muerte del fiscal Nisman, ¿no es cierto?, y la justicia está ahí dando vueltas, no termina de determinar. Usted sabe que incluso volviendo a ver las imágenes de Nisman, su última aparición en público, que es el programa Dos Voces acá en este canal, sí, uno dice, ese tipo jamás se podría suicidar, tiene una vitalidad y un deseo de hacer cosas, ¿no es cierto? Lo que es indignante, Magdalena, y lo podemos decir al aire, porque en definitiva, lejos de estar mal, estuvo bien. Al día siguiente, cuando se conoció lo de Nisman, nosotros hablamos por teléfono, sí, en privado, sí, y llegamos a esa misma conclusión, y no éramos expertos, ni psiquiatras, ni investigadores. ¿Cómo es posible que hayamos dilapidado 2 años y todavía no se ha avanzado ni siquiera 1 centímetro? Pero bueno, todo ese tipo de cosas, espero que alguien rinda cuentas y vaya eventualmente preso o sea sancionado o pierda su cargo por lo que hizo. No, porque si no es el país de la impunidad, está para eso, ¿no? Absolutamente, y además yo me acuerdo que la presidenta Cristina en aquel momento en una cadena oficial dijo, qué barbaridad, tan joven quitarse la vida, y al día siguiente dijo, bueno, habrá que ver qué ha sucedido. En fin, son cosas antagónicas y absurdas. Sí, exactamente, pero que de alguna manera demuestran cuál es el drama en el que vivimos. Es un país que todavía no ha terminado de entender que el rigor, el cumplimiento de las cosas tal como están escritas, las consecuencias, hay que asumir las consecuencias de los actos, algunas consecuencias de esas implican la cárcel. Nosotros tenemos todavía una actitud muy, digamos así, muy blanda con el que viola la ley, y eso hace que incluso los que la tienen que poner en ejecución, llámese la policía, la fuerza de seguridad, los jueces, muchas veces no se atreven, pero esto me consta, no se atreven a detener a un delincuente o a sancionarlo con una pena de cárcel o lo que fuere, por miedo a que la gente reaccione negativamente. Y esto es algo que tenemos que cambiar. Bueno, justamente habíamos seleccionado un trozo de aquella noche del programa Dos Voces, donde Nisman por última vez habla por televisión, porque realmente se lo ve tan convencido y tan decidido que es un hombre que de ninguna manera puede quitarse la vida. Totalmente. Fíjese. Ha habido un cambio radical, ha habido una alianza con los terroristas. El motivo que buscaba Argentina era, por un lado, acercarse geopolíticamente a Irán. Por otro lado, restablecer relaciones diplomáticas y ante la severa crisis energética que sufría Argentina, comprarle petróleo a Irán, que Irán comprara eventualmente granos y después aparece Rabani ahí queriendo ofrecer armas, que también se habla de eso. ¿Dónde viene el problema? Que ante esa decisión argentina, que guste o no, insisto, legítima, dicen,
este proyecto político que tenemos es inviable en la medida que subsistan las acusaciones por la causa AMIA. Entonces hay que borrar estas acusaciones. El acuerdo se firma en enero del 2013. La Comisión de la Verdad está absolutamente arreglada y la persona de la Secretaría de Inteligencia, el personal de la Secretaría de Inteligencia que responde a Cristina Kirchner, actúa como prácticamente un agente iraní. Le informa a los iraníes todo lo que ocurre en la causa, los pasos que van a seguir, sabe del expediente más que yo, le informa de lo que yo estoy por hacer, le informa datos personales míos, le informa datos de mi ex esposa que es juez federal, le informa datos de menores. Hay cosas que yo no sabía, que me entero de la causa siendo el fiscal que maneja la Secretaría de Inteligencia, que depende de la Presidencia de la Nación y que debe informar al fiscal de esta manera. Se ríen del fiscal. El fiscal va a quedar patas al norte cuando vea esta nueva hipótesis que le metemos. Va a tener que renunciar. Nos vamos a sacar a este ruso de encima. Por decir algunos términos. Todo eso decían agentes de la Secretaría de Inteligencia. Estamos hablando de agentes y que responden directamente a la presidenta, que está absolutamente probado. Nada de lo que se hace acá es sin la directiva expresa de la presidenta. Este no es un hombre que se va a suicidar a los 3 días. De ninguna manera. Es un hombre lleno de vitalidad y de bronca también, ¿no? Exactamente. Pero ¿qué pasa? Lo que está revelando en ese reportaje Nisman es algo que es otro de los tantos temas, de los demasiados temas de los que no se habla en la Argentina, y es todo lo que ocurre en esa especie de mundo subterráneo que tiene que ver con los atentados de la AMIA y de la embajada. El pacto con Irán. El pacto con Irán, que tienen que ver con la droga, que tienen que ver con los aeropuertos que están todos al borde del colapso porque las radios truchas los interfieren. Hay una cantidad de temas de los que no se habla en la Argentina, porque claro, nadie se atreve a patear determinados hormigueros, porque acá hay gente que ha sido secuestrada, hay gente que ha sido secuestrada durante medio día, durante un día, funcionarios me refiero, que no lo han declarado por miedo a las represalias contra su familia, y que claro, las manos pareciera que las tienen libres, pero las tienen atadas. Nosotros tenemos que empezar a hacer las cosas con seriedad, no tenemos alternativa. Absolutamente, absolutamente. Y, por ejemplo, hay cosas inexplicables, como siempre con el caso Nisman, ¿no? Por ejemplo, ese cadáver de una mujer carbonizado que aparece frente al edificio Le Parc y nunca nos enteramos ni quién era. Sí, sí, por supuesto. Lo único que se pudo saber, creo que a través del equipo argentino de antropología forense, es que medía 1,65 m, creo. Eso es el único dato de algo que fue un desafío, un cachetazo, dejar ese cadáver ahí, ¿no? Y la realidad es que, como diría cualquier persona en la calle, puede haber sido cualquier cosa. Se puede haber sido desde un linchera hasta un agente israelí pasando por un agente iraní. Puede ser cualquier cosa lo que pasó, por el simple motivo que como nosotros nunca llegamos al descubrimiento de la verdad con fehaciencia, con certidumbre, con seguridad, ninguno de nosotros en el fondo cree en el sistema, y eso es terrible. Uno no puede vivir en un país en el que no se cree en las instituciones más básicas, como puede ser la investigativa penal, ¿no? No, por supuesto. Pero ¿por qué piensa que pasa eso, Fargosi, con su experiencia? Porque nos hemos dedicado a violar absolutamente cuanta norma existe desde hace como mínimo 70 años. No tenemos ningún recato en romper todas las reglas habidas y por haber. Esto lo escribió Carlos Nino, hace 30, 40 años, exactamente. Pero lo increíble es que nosotros mismos lo hacemos sin darnos cuenta. Ejemplo, un ejemplo que pareciera que no tiene nada que ver. Todas las mañanas, cuando uno escucha radios matinales, valga la redundancia, hay choques en las autopistas. ¿Cómo se puede chocar cuando todos van para el mismo lado? Fácil, porque nadie o casi nadie respeta la distancia mínima que está escrita que hay que tener entre el auto de adelante y el de uno. Y de ahí en más, eso nos cuesta, tengamos en claro, unos 10.000 muertos por año en accidentes de tránsito, que no son accidentes, la mayoría son evitables. Pero después tenemos todo lo que es delitos comunes. Entonces, basta preguntarle a un policía, da desafío, Magdalena, que le pregunte a un policía de su barrio, ¿qué pasa si capturan a un ladrón y lo tiran boca abajo en el suelo? La misma gente se acerca y le dice, no, ¿cómo lo va a tener así? ¿Qué quiere, que lo tenga en un sofá? Si esos tipos corren a más velocidad que Usain Bolt, lo tiene que tener en el suelo, que es la única manera de tenerlo seguro mientras viene el patrullero, para tenerlo 15 minutos en la comisaría, porque después aparece alguno de los tantos jueces garantistas y libera a los que obligan al resto de nosotros a estar bajo 7 llaves en la calle. No quiero parecer desesperanzado, pero tenemos que cambiar en serio. Estoy sumamente preocupado, por ejemplo, con la ley del arrepentido, la no ley del arrepentido,
que pareciera que todo el mundo le encuentra defectos. Yo tengo la sospecha que es que hay demasiados que tienen miedo de lo que pueda pasar si empiezan a hablar algunos personajes, pero tenemos que empezar a notar cambios en nosotros mismos, indignarnos frente a una realidad que nos está llevando a la vida. Ese es el punto. Por ejemplo, un personaje, ¿no es cierto?, como puede ser López, es una persona que primero escapa de la realidad, parece un mal guión de una mala película, ¿no? Y en segundo término, ¿qué clase de protección tiene un hombre de esas características? Bueno, primero es o un mal guión de una mala película o un buen seguidor de un buen abogado, porque está tratando de configurar toda una hipótesis de locura para zafar precisamente de la condena penal. ¿Y quién está detrás de todo esto? Miles de millones de dólares. Miles de millones de dólares. Yo, desgraciadamente, como abogado que soy, no puedo, sin pruebas, decir las cosas que uno se va enterando, porque nadie acerca la bendita prueba que permite denunciar algo claramente. Pero se cuenta de un exministro que dijo algo así como: yo tengo 1.000 millones, con 100 millones, que es el 10%, no me condenan ni en la Corte Suprema de La Haya, ni en la Corte Internacional de Justicia. Esto es algo que nos lo tenemos que repetir, porque no es posible que en agosto del año 2016 todavía sigamos viendo si la coma va acá o va más allá en el proyecto de ley más clave que va a tener la Argentina, que es el del arrepentido, porque si no se cae el aparato monumental de corrupción que nos rodea, esto no va a ir ni para atrás ni para adelante. Pongo un ejemplo, Magdalena, que usted lo ha sufrido y todos los que están acá lo deben sufrir permanentemente. La AFI, no la AFI, la UFI, la UIF. La Unidad de Información Financiera. La AFIP, digamos. No, los de lavado. Anteriormente, sí. ¿Somos conscientes de la cantidad de veces que tenemos que ir al banco por cuentas que no tienen ni 3 mangos con 50 a explicar que uno es legal? Ahora, con semejante catarata de información que maneja la UIF desde hace los años que fue creada, ¿cómo es posible que se estén preocupando por un fulano que mueve 20.000 pesos por mes o 30.000 pesos por mes con suerte y haya gente que se enriqueció 15.000 veces? ¿Qué es lo que pasa ahí? Y esto, ojo, parece, yo lo estoy diciendo como si fuese un iletrado, pero soy abogado y lo digo como abogado. Ahí hay algo que está muy mal manejado. Bueno, no hay más que ver, por ejemplo, el tape de La Rosadita, que parece realmente un episodio de ficción, y no lo es. Exacto. Perdón, pero tiene que ver, yo creo que tiene que ver en esto dos palabras que son claves. Y es, por un lado, escuelas. Todo esto tiene que ver con la progresiva, el progresivo embrutecimiento en el que ha ido cayendo la Argentina, que era uno de los países con mayor índice de alfabetismo del mundo, con parámetros más altos que Europa en 1910. Primero, escuelas, y segundo, cárceles. Es absolutamente imprescindible que haya gente que vaya a la cárcel y por muchos años. Es imprescindible, porque si no parece que los únicos que van a la cárcel son los militares. Por supuesto. Desgraciadamente, esta corrupción al desnudo que hemos traído esta noche no es un programa que nos dé alegría, ni nos divierta, no, nos da mucha angustia. Pero por eso le agradezco tanto a Fragosi que haya venido. Es un hombre que se ha dedicado a la aplicación de la ley. Así que le deseo la mejor suerte. No sé si ser optimista, pero no importa. Por lo menos lo que hay que tener es coraje y constancia. Porque la realidad, Magdalena, es que nosotros pasamos en una historia, en este momento, en un momento de la historia argentina, donde por lo menos no hay muertes físicas. Exacto. En muchas épocas de la historia argentina hubo muertes físicas de 1810 en adelante. Los desafíos que tenemos por delante son importantes, pero no son dramáticos, seamos serios. Si se pudo levantar Europa, se pudo levantar Vietnam, se pudo levantar Corea, ¿nosotros no lo podemos levantar? No, pero por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que hay que querer hacerlo. Exactamente. Ya seguimos en un instante.